Leamos en la parte de nuestra confesión que dice: en su rebelión ellos dudaron del carácter de Dios, rechazando su autoridad y obedeciendo su palabra, y desobedecieron su palabra. La infracción de la ley de Dios por parte del hombre trajo enemistad con Dios y la maldición de la muerte. De allí vamos a estar desprendiendo la clase de hoy con los 4 conceptos que anteriormente mencioné. Amados, el pecado entró a la humanidad a través de la transgresión voluntaria de Adán. Eso quedó claro en la clase pasada. Este acto no solo fue un error, no es que Adán se equivocó, no, él pecó, falló, y esto transformó a Adán en siervo o esclavo del pecado, como bien lo dice Romanos. Ese acto corrompió su naturaleza de manera permanente. Debido a esto, la raza humana también lleva consigo esa marca mortal del pecado, a menos de que Cristo obre o haga o efectúe su obra en esa persona a través del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de culpa heredada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que nosotros somos constituidos culpables por el pecado de Adán. Cuando hablemos de culpa heredada, estamos hablando que por causa de Adán, tú y yo hemos sido constituidos pecadores. El apóstol en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, nos explica que esa culpa de Adán fue imputada a toda la humanidad. Por la desobediencia de uno, todos fuimos afectados. Debido a que Dios constituyó a Adán como cabeza representativa de la raza humana, ¿eso qué quiere decir? Que cuando Adán desobedeció en el huerto, su transgresión fue atribuida judicialmente, y esa palabra es muy importante, judicialmente a todos sus descendientes. Es decir, nosotros somos culpables delante de Dios judicialmente. De modo que la condenación y la muerte pasaron a todos por el pecado de Adán. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios establece que así como Adán actuó como cabeza representativa, como figura de la humanidad, su pecado fue contado como nuestro y su caída nos dejó en un estado, insisto en esto, de culpabilidad constitutiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros delante de Dios, sin Cristo, estamos judicialmente condenados. Este principio constitutivo es esencial para entender la obra de redentora de Cristo. ¿Cómo así? Así como Adán desobedeció y nos hizo pecadores, nos trajo condenación, la obediencia perfecta de Cristo nos otorga justificación y vida. Pablo establece un paralelo entre lo que perdimos en Adán y lo que recuperamos en Cristo, y es lo más importante. Rechazar esta verdad, rechazar que Cristo y Adán son representantes de la raza humana, uno para condenación y otro para la vida, es negar o rechazar la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. Pues ambos actos, la imputación de la culpa y la imputación de la justicia, se basan bajo el mismo principio representativo. Así como Adán nos representaba en huerto, Jesucristo nos representa a través de su sacrificio. Por tanto, definir el pecado no solo es explicar el origen de nuestra condición caída, sino que esto es fundamental para que entendamos la necesidad que nosotros tenemos de ser redimidos. Fuimos constituidos pecadores en Adán, pero podemos ser constituidos justos en Cristo. Es por ello que el pecado se ha convertido en la raza humana en un mecanismo natural del hombre caído, de manera que la voluntad del hombre está cautiva y no tiene deseos auténticos de salvación. Un pecador no se levanta en la mañana y dice, hoy quiero dejar de pecar. No, su naturaleza
pecaminosa lo va a llevar a pecar. Esa naturaleza en culpa corrupta genera ceguera espiritual, insensibilidad moral, oposición obstinada hacia las cosas del Señor. Como lo declara la Escritura, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Por eso el apóstol reafirma que ocuparse de la carne es enemistad contra Dios, porque ese hombre no se puede sujetar a la ley de Dios ni tampoco la puede obedecer, porque su naturaleza es corrupta. La culpa heredada, hermanos, es una realidad bíblica, la cual es una sentencia que reposa sobre la humanidad. Esa culpa heredada nos lleva a tener una naturaleza pecaminosa que nosotros recibimos de Adán, sino que también es que delante de Dios cada uno de nosotros es culpable por el pecado cometido por Adán como cabeza y representación. Aquí voy cerrando el punto. Esto no significa que no somos culpables por nuestros pecados. Sí, somos culpables también por nuestros pecados, sino que antes de cualquier acto personal, todos ya han transgredido a Dios en Adán. Todos somos culpables ante Dios. Esta imputación culposa explica por qué la muerte reina en la humanidad. Porque así como reina el pecado, reina la muerte. Pero, ¿qué significa esto? Que los hombres requieren de una salvación. Requieren que alguien perdone sus pecados, pero también requieren que alguien los haga justos delante de Dios. Ese veredicto legal que reposa sobre la humanidad, esa condenación que está sobre el hombre por el pecado de Adán, ahora ese pecado puede ser redimido en Cristo. Por eso la redención es la solución a la culpa heredada. La carga que nosotros merecíamos, ahora la ha recibido Cristo en su sacrificio y por lo tanto nosotros podemos ser llamados justos delante de Dios. La culpa de Adán, ahora Cristo la pagó en Calvario y nos puede otorgar judicialmente que ahora delante de Dios todos estamos perdonados. Amén. Ahora, Cristo invalida la culpa heredada de Adán al actuar como el segundo Adán. Él representa la cabeza de un nuevo pueblo y de un nuevo pacto, revirtiendo judicialmente el veredicto de condenación. Esta obra se realiza mediante la obediencia perfecta, su vida activa y su sacrificio expiatorio, muerte sustitutiva, los cuales son imputados a los creyentes. Alguien debía pagar la culpa delante de Dios y ese fue el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo hace? Nos sustituye legalmente delante de Dios, es decir, Él recibe la ira de Dios sobre sí mismo y paga el precio judicial. Él cumplió la ley perfecta de Dios en su vida, una obediencia que le acredita a todos los creyentes. Alguien que ha entregado su vida a Cristo, ahora en Cristo ha cumplido esa ley. Transferir a los suyos de la esfera de Adán, es decir, de la condenación, a su propia esfera de la justificación mediante la unión. Cristo paga el precio y te une a Él. Así que el creyente en Cristo no solamente es perdonado, sino que es declarado justo ante Dios, porque ahora la justicia de Cristo le es atribuida a Él. La salvación, amados hermanos, es por tanto una restauración federal. Lo que Adán arruinó, Cristo lo restaura de manera superior. Amén a ello. Muy bien, vamos a nuestro segundo concepto.
el concepto de corrupción heredada. ¿Qué significa eso de corrupción heredada? Significa que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa debido a Adán. La culpa heredada es, tú eres culpable porque Adán pecó, pero también eres corrupto porque Adán, la naturaleza pecaminosa que él permitió a través de la transgresión. Por eso el Salmo 51 afirma que en pecado nos conciben nuestras madres. Esta inclinación al mal se manifiesta desde nuestra concepción, ratificando en nuestra experiencia la sentencia de culpabilidad recibida en Adán. Es por ello que la corrupción heredada se puede afirmar que como consecuencia del pecado de Adán, todos los seres humanos no solo heredan la culpa judicial, sino que también heredan la naturaleza moralmente corrupta, depravada e inclinada al mal. Voy a repetir eso último. No solamente somos culpables delante de Dios, sino que recibimos una herencia que es una naturaleza moralmente corrupta, depravada e inclinaciones al mal. Esta herencia no es una mera imitación como algunas perspectivas la ven. Es que nosotros imitamos el pecado de Adán. No, tu naturaleza pecaminosa ratifica a través de los actos cómo esa realidad es transmitida a cada uno de nosotros y cada uno de esos actos que nosotros cometemos es afectado por la naturaleza pecaminosa. Por eso el hombre en su intelecto, sus emociones y su voluntad nunca va a poder hacer cosas buenas. Y voy a explicar eso ahorita. Quiero que entendamos esto y esto es una verdad fundamental. El hombre caído, es decir, el pecador, es esclavo espiritual. Su voluntad está cautiva, libre solo para servir al pecado. Solo para servir al pecado. Sin embargo, esta corrupción no significa que el hombre peque en cada instante. Existe un concepto bíblico que se llama gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es aquel freno que providencialmente el Señor coloca en la conciencia a través de la familia, el gobierno, a través de las limitaciones sociales y a través de las limitaciones de las expresiones del mal. Un pecador puede ver un acto malo y repudiarlo, pero eso no significa que sea bueno. Esta condición produce oscuridad espiritual. Y esa oscuridad espiritual le imposibilita ver o recibir la obra salvadora del Señor, a menos que el Espíritu intervenga en la naturaleza. Hermanos, la victoria sobre una vida corrupta o la naturaleza pecaminosa requiere una renovación intencional, profunda y sostenida por el Espíritu Santo. Nadie puede cambiar su naturaleza a menos que el Espíritu Santo obre en la vida de esa persona, porque lo vuelve una nueva criatura a través del Espíritu. Mientras, y quiero que esto lo podamos diferenciar muy bien, mientras que la culpa heredada se refiere a nuestro estado legal, es decir, somos culpables delante del Señor por el pecado de Adán, la corrupción heredada se refiere a los actos morales. Somos corruptos por la naturaleza pecaminosa. Entonces, somos culpables y somos corruptos. Ambas realidades son consecuencia inmediata de la caída, porque tenemos una naturaleza que no podemos cambiar y esta produce pecado según los deseos del corazón, o como lo dijo el Señor, el árbol malo solo produce frutos malos. Así como la culpa heredada es resuelta por la justificación, es decir, Cristo nos hace justos delante del Señor, la corrupción heredada es tratada por la regeneración. Y estoy siendo bien enfático en esto, justificación, regeneración, aunque
Más adelante en nuestra confesión vamos a profundizar en estos términos. El Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza y la santificación. Entonces, la culpa heredada se vence a través de la justificación. La naturaleza pecaminosa se vence a través de la regeneración y la santificación, que es que el Señor toma a un pecador, le cambia la naturaleza y ahora lo quiere hacer a la imagen de su Hijo. Eso es la obra del Espíritu Santo. La obra continua del Espíritu Santo. Ahora, ¿en quién? En el creyente. Para hacerlo como Él. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la regeneración y en la santificación, Él comienza de una u otra forma a debilitar los efectos residuales del pecado, de esa culpa heredada. Es decir, que ahora sí tenemos la posibilidad de odiar el pecado porque el Espíritu nos habilita para ello. En la redención, Cristo no solo nos perdona, sino que renueva al corrupto, haciendo posible que éste, que anteriormente lo odiaba y lo repudiaba, ahora ese regenerado por el Espíritu, ahora lo ame y lo obedezca, aunque no sea de forma perfecta. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida, hermanos. Como número 3, vamos a estar hablando de la depravación total. ¿Qué significa depravación total? Depravación total significa que en nuestro estado natural, carecemos de bien espiritual ante Dios. Un pecador delante de Dios, ¿qué es? Un pecador. No representa nada, pero ahorita vamos a ahondar en ello. Es decir, que la depravación total significa que nosotros no tenemos valor en nosotros mismos porque estamos completamente corruptos. Hermanos, esto no significa que las personas sean tan malas como podría ser. Todavía tenemos la imagen de Dios y las personas son capaces de hacer actos buenos. Pero debido a que somos enemigos del Señor, incluso estas obras, no, por muy buenas que sean, no van a agradar a Dios ni van a abonar para ser salvable. Una persona que haga actos buenos no significa que Dios allá en el cielo está, porque es bueno lo voy a salvar. No, delante de Dios es culpable. En la caída, el ser humano, en su estado natural, está espiritualmente muerto, corrupto en todas sus facultades y completamente incapaz de agradar a Dios, entender las verdades espirituales o salvarse él mismo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Esto significa, hermanos, que el hombre en su ser, mente, voluntad, emociones, no se escapa de la corrupción del pecado. No se escapa nada. En todo su ser, el pecado del hombre está obrando en él. Y esa obra del pecado lo incapacita para hacerlo merecedor de la salvación. Hermanos, y vio Dios que los designios de los hombres eran de continuo al mal, y el corazón de ellos solamente era inclinado hacia él. Pablo en Efesios dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, la depravación total solo puede ser vencida por la intervención divina. Y eso es a través de la obra del Evangelio. El Evangelio es el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo aplica la obra redentora de Cristo de manera efectiva en los elegidos. Esto asegura, hermanos, número 1, que la salvación es de Dios desde la regeneración, la fe, el arrepentimiento. Todos son dones otorgados de Dios. El hombre no hace nada. La gloria pertenece enteramente a Él porque el hombre no puede jactarse de que merece salvación, como lo dice Corintios. Y la seguridad de la redención está garantizada
porque no depende de nosotros, sino de la fidelidad de Dios que nos hace preservar y ver la obra maravillosa del Señor, porque nosotros somos cambiantes. Hermanos, es el evangelio. Es el evangelio en lo cual nosotros podemos descansar para que la depravación pueda ser derrotada. El evangelio no es una oferta que espera la aceptación, sino es el poder que crea una respuesta para que la gente se arrepienta. Como lo dijo Martín Lutero, el hombre es como un caballo. ¿Está montado por Dios o está montado por el diablo? El evangelio es un acto soberano por el cual Dios desmonta a Satanás y toma posesión de él, porque ahora es una propiedad redimida. Eso es lo que efectúa el evangelio en la vida de una persona. Quita todo vestigio de Satanás y ahora pertenecemos al Señor. Como número 4, incapacidad total. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Permítanme. Esto significa que en nuestras acciones somos incapaces de hacer cualquier bien espiritual ante Dios. Alguien lo explicó de esta manera. No estamos naufragantes en el océano y Dios nos arroja un salvavidas que luego nosotros tenemos que agarrar. Y que porque nosotros nos agarramos, Él nos saca de las olas. Esto suena bien, ¿verdad? Pero no es así. Bíblicamente hablando, no es así. Primero, por el pecado nosotros no podemos agarrar ese salvavidas. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente muertos. No estamos chapoteando en el océano, estamos en lo profundo, estamos muertos, estamos condenados, estamos encadenados en lo profundo del mar. Y la obra de Cristo va hasta allí y nos rescata, nos da vida. Debido a que el hombre es ampliamente corrupto, es incapaz de cambiar por él mismo. No puede discernir, no puede amar, no puede elegir las cosas que le agradan a Dios. ¿Mudará el etíope su piel?, dice Jeremías. Así como ellos no pueden cambiar sus manchas, este pueblo tampoco puede cambiar porque está habituado a hacer el mal. Esa es la condición del hombre. Su naturaleza le imposibilita cambiar a menos que el Señor obre en él. Hermanos, ¿esto qué significa? Significa que el hombre es totalmente incapaz de cambiar su naturaleza pecaminosa. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y estas no se pueden sujetar, a lo que Dios quiere. El hombre no regenerado está totalmente indispuesto, incapaz y totalmente inclinado al mal. Su incapacidad no es física, sino moral y espiritual. Una incapacidad de la voluntad para desear o elegir lo que a Dios le agrada. El hombre en pecado no puede elegir a Dios. Por eso Él nos elige antes de la fundación del mundo. En este estado, el hombre no regenerado ve las cosas del espíritu y le parece que son locura. ¿Por qué? Porque hay una doble realidad. Número uno, el hombre natural no quiere recibir las cosas de Dios. El hombre con naturaleza caída no quiere recibir a Dios. La rechaza porque le parecen locura. Y ahora, como las rechazan, no las puede conocer porque han de discernirse como espiritualmente. ¿Y cómo es el hombre sin Dios? Espiritualmente muerto. No las puede discernir. Esta luz espiritual que solo puede ser creada en el hombre por el acto soberano del Señor, de quien dice, sea la luz en nuestros corazones, es lo que puede obrar en ahí. Bendito el Señor. Que nuestros corazones oscurecidos un día fueron aclarados y podemos ver al Salvador de nuestras almas. Esta regeneración no es una respuesta humana a una oferta divina, sino un acto sobrenatural del Espíritu Santo que da vida a los muertos, ilumina las mentes cegadas,
le renueva la voluntad esclavizada y por tanto la fe y el arrepentimiento no son contribuciones humanas a la salvación, sino son dones dados a Dios al pecador, que Él le concede en el mismo acto de la vivificación espiritual. El que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Vale señalar que en el día del juicio, esta incapacidad del hombre no será una excusa. La gente no va a decir, es que yo no, es como yo era incapaz, yo no buscaba al Señor. No, hermanos, no va a haber excusa porque nuestra naturaleza pecaminosa rechaza a Dios. Nuestra naturaleza, nosotros, aunque no lo querramos admitir, nuestra naturaleza en el fondo odia a Dios. No quiere someterse a Él. Por eso la gracia salvadora es entonces la única esperanza que tiene el ser humano, amados. Perdónenme. De ser rescatado de las profundidades de la muerte espiritual. Es la gracia del Señor. No es más nada. Esto no significa que el hombre pueda hacer actos cívicos, sociales o estéticos que sean bien. Eso es lo que la teología llama bienes naturales. Eso es lo que la teología llama gracia común. Sin embargo, en relación con Dios, esa gracia común a Él no le va a ayudar a salvar. Porque necesita que el Espíritu obre en él para conocer, amar, obedecer y glorificar a Dios como fin último. El hombre caído en su estado de impotencia absoluta y moral, su mente está esclavizada y es hostil a Dios. Esa incapacidad no es una deficiencia mecánica, no es que tiene como un brazo roto, no. Es una corrupción moral. Su vida solamente puede hacer lo que a Dios le desagrada. Como le enseñó Jonathan Edwards, la voluntad siempre elige según sus deseos más fuertes. Y el hombre natural tiene deseos corruptos y alejados de Dios. Hermanos, la solución a la incapacidad total se resume en la gracia eficaz. Esta se vuelve irresistible para el pecador. La fe es un medio por el cual Dios designa cómo salvar. De esa fe, Dios mismo. Dios pone esa fe en el pecador para ser perdonado. Hermanos, antes de cerrar, quiero que volvamos a Edén un momentito, unos minutos, y volvamos a ver ese pecado de Adán. Porque esto nos enseña tres cosas que el hombre en su estado quiso hacer. Primero, el pecado intentó redefinir las bases del conocimiento, que es la verdad. Mientras Dios había dicho a Adán y a Eva que morirían, la serpiente dijo, no moriréis. Eva decidió no creer lo que Dios había hecho y realizó una especie de experimento para ver si Dios hablaba con seriedad. Pero hermano, el pecado funciona de esa forma. Funciona porque nos trata de convencer que la palabra de Dios no es digna de confianza. El pecado dice, no puedes seguir la palabra de Dios, te va a llevar por un mal camino. El pecado comienza con creer una mentira y no creer en Dios. Número 2, el pecado buscó redefinir las bases morales, que es lo correcto. Dios había dicho que era lo que era moralmente correcto a Adán y a Eva, no comer del árbol del fruto, pero la serpiente sugirió que era correcto comer para adquirir el conocimiento del bien y el mal y ser como Dios. Eva confió en su evaluación de lo que era correcto, tomando las palabras de la serpiente como correctas y luego de eso instigar a su hombre o insinuar a su hombre, al varón, para que también comience.
El pecado busca redefinir la identidad. ¿Quién soy? La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Él y siempre subordinados a su Creador y Señor. Pero Eva y luego Adán sucumbieron ante la tentación de querer ser como Dios. Hermanos, no tratemos de ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros empleos. Sometámonos al Señor. Yo quiero terminar con una frase que ha impactado mi vida y es la siguiente. Aunque mi memoria es débil, recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Oremos.